Muy buenos días. Damos gracias al Señor por el inicio de esta nueva jornada y en esta oportunidad con predicación, una nueva materia de este curso de programa de licenciatura en teología, y tenemos el gran agrado y bendición de tener con nosotros al doctor Gianni Gracia, que va a impartir este curso. Y nos gustaría, doctor, si nos da unos minutos para que los que se están incorporando nuevos, Gravy pueda dar alguna orientación. Claro que sí. Adelante, Gravy. Ok, buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Nosotros aquí queremos solamente despejar alguna duda que tengan y recordarles cuál es el proceso. Ya, ustedes ya han hecho la admisión, ya han recibido un correo con toda su información estudiantil, con su correo personal, con su contraseña, con su usuario, con su código de estudiante. Entonces, recuerden que pueden despejar cualquier duda que tengan por correo en estudiantes@urg.global, o pueden hacerla directamente con el profesor auxiliar si se trata de la clase como tal, pero también deben de hacerlo, si tienen algún problema técnico, deben de escribir el correo de estudiante, que es el correo disponible para ustedes. Por el momento, esta semana va a estar abierto, todas las personas que están inscritas a este curso, va a estar abierto para que todavía puedan registrarse. Vamos a extender el plazo de registro para este curso esta primera semana. Luego de esta semana, cuando ya definamos quiénes quedan y quiénes no quedan, ya sea porque ustedes hagan saber que van a llevar el curso, entonces va a haber como una pequeña limpieza en donde las personas que no van a llevar el curso van a quedar fuera del curso. Entonces, esta semana es para que ustedes confirmen a través de que realicen el pago del curso, o a través de que hagan alguna solicitud especial, si van a llevar o no llevan el curso, para que ustedes lo tengan en cuenta. Si tienen algún problema con el usuario, por favor nos escriben. Ya los cursos están en Canvas. Los que van a llevar los dos cursos hoy, Historia de la Iglesia 2 y Predicación Bíblica, ya los cursos están en Canvas y ustedes ya están agregados en Canvas. Lo que deben de hacer es admitir que han sido invitados a participar en los cursos. Eso sería la información general que tenemos ahora. Si tienen ustedes alguna pregunta, adelante. Gracias. No sé, Pierre, ¿tú se aclaró la consulta con Pierre? ¿Nos escucha, Pierre? Sí, buenos días. Buenos días, Pierre. Perdón, buenos días. Bienvenido, Pierre. ¿Tú ya evacuaste la pregunta que tenías? Yo creo que con Pierre estuvimos en comunicación anoche, entonces creo que él ya quedó claro. No sé si tiene alguna pregunta más, Pierre. Parece que Parece que tiene problemas con conexión. Ok, bueno, después Pierre se conecta internamente. Muchísimas gracias, Gravy. Nuevamente, gracias a los que se están incorporando. Estamos de nuevamente en este proceso. Y me gustaría estar orando para dar la oportunidad que el doctor Gianni desarrolle su presentación. Jonathan, ¿nos puede dirigir en oración, por favor? Perdón. Claro, claro. Padre amado, Padre celestial, Señor, te damos gracias por este hermoso día, Señor, te damos gracias por reunirnos aquí en tu presencia, Señor, para poder aprender de ti, de tu predicación, Señor, de la importancia, Señor, que es que pregonemos tu mensaje, Señor. Por favor, dirígenos, Padre, a entender todos los misterios y las maravillas, Señor, las señales que tiene el predicar tu palabra, Señor, y lo importante que es, Señor, es preocuparnos, Señor, por tu trabajo, Señor, por las cosas que tienen que ver contigo, Señor. Padre, por favor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu conocimiento, abre nuestras mentes, Señor, quita toda distracción, Señor, que pueda enfocarnos en cosas que no son tan importantes, Señor.
Padre, también utiliza al doctor Yanis, Señor, para que pueda entregar el mensaje y la enseñanza de forma óptima, Señor, como entregada por el Espíritu Santo y que confiamos que así será, Señor. Necesitamos que Él esté lleno, Señor, para que también así todos nosotros podamos unánimemente, Señor, aprender y crecer, Señor, en esta hermosa asignatura, Señor. Te agradecemos por todas las cosas, Señor, todo te lo debemos a ti y quita de nosotros todo lo que no es de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Adelante, Eh, doctor. bueno, buenos días a todos. Es un placer de nuevo conectarme con ustedes. A la mayoría creo que ya nos conocemos y es un privilegio además. He estado orando por ustedes, por este curso. Esta semana estuve saliendo de una pequeña gripe o resfriado, pero que me dejó un poquito mal porque parece que me recordó o me reactivó algunas cosas cuando tuve el COVID. Eh, Ustedes saben que dicen que eso de alguna forma se conecta de nuevo, sobre todo en el tema de la energía. Pero ya estoy bien. Al verlos a ustedes ya me energizaron. Y la oración de Jonathan pues fue efectiva también. Así que gracias por esta oportunidad y especialmente a mi querido pastor Orlando y el trabajo con Graving. Gracias, Graving, por todo tu trabajo, tu esfuerzo y la calidad con la que lo hace, con el sentido de la excelencia que buscamos en lo que hacemos para el Señor, para que Él sea glorificado en todo. Antes de que se nos vaya a ir Graving, necesito o tengo una pregunta, Graving. Está tenemos la lista de, de los pasajes asignados, ¿están puestos en la página o los tenemos por aparte todavía? No he tenido tiempo de consultar eso. Estás en, Lo que voy a hacer es agregarlo como un documento en ok, documento general del curso, ¿sí? ok. Es que la idea era saber cuántos tenemos, cuántos alumnos tenemos. Eh, eh, lo que queremos es que, para que entiendan de qué estamos hablando, les vamos a asignar un pasaje bíblico desde hoy para que en la semana 8 o posiblemente 7, dependiendo del número de estudiantes, eso lo estamos determinando en relación, ya que tenemos 2 horas de clase, ustedes vayan preparando con ese pasaje, van a preparar va a ser su examen final. Ese es el trabajo que van a hacer, un trabajo de predicación de 5 a 7 minutos que ustedes van si nunca lo han hecho, va a ser una experiencia también novedosa para ustedes, no se tienen que poner nerviosos, es para practicar, para poder llevar a la práctica estos conceptos que vamos a estar compartiendo, discutiendo, aunque sean de introducción, les va a servir como para poner las bases de cómo preparar un sermón. Dicho sea de paso, la idea es que ustedes comiencen a trabajar y ese texto lo tienen que manejar o lo tienen que trabajar en encontrar lo más que puedan acerca de él. Entonces, ahí los maestros auxiliares entre ustedes van a comenzar primero a tener el primer encuentro de los 3 pasos del sermón, que es el encuentro, es ese contacto primario, vamos a decir, piadoso, cómo ese texto tú lo ves, te habla, qué tú ves en el texto, esa primera reacción. Luego ya viene la parte que es la investigación, que tiene que ver cómo probar que ese texto, lo que uno saca ahí para encontrar la verdad del texto. Y una vez que encontraste la verdad del texto, viene la tercera parte, que es el tema de la comprobación, predicarlo, enseñarlo. Entonces, siguiendo esa metodología eh, simple, ustedes van a ir tratando de llevar el proceso. Por favor, no se me ponga nervioso, no es para que usted se sienta aplazado ni complicado. Este no es un tema de salir como el mejor predicador o el peor predicador, es simplemente la implementación de estos recursos para ponerlo en la práctica y que ustedes también tengan una hoja de evaluación
donde van a ir evaluándose mutuamente y retroalimentándose. Créanme que esta experiencia la hemos tenido ya por alrededor de 4 años que he dado este curso y ha sido muy, muy edificante. Entonces, el primer pacto que hacemos de exploradores en esta pacto de buenos exploradores es que usted nunca va a tomar, porque las preguntas o la evaluación de un compañero a otro no es de carácter personal, es enfocado en el tema, cómo lo desarrolló, si hubo una introducción, si se planteó el tema, si la gente sabe de lo que va a hablar, la transición que hizo, la manera en que transitó valga la redundancia, de la transición al primer punto, el desarrollo del punto, llegó a un clímax y luego llegó a una conclusión y a una aplicación en la que usted pues enfoca el tema del que está hablando, pero también lo relaciona con el Evangelio y con la predicación de Cristo en la cultura, ¿no? Entonces es como tratar o la idea es sacar esas verdades eternas para un mundo moderno, sacar las verdades eternas para el mundo contextual. ¿Cómo sacar esas verdades de la palabra de Dios al mundo actual? En eso es lo que se llama el proceso de contextualización y a eso también se le conoce como el trabajo hermenéutico. Pero todas esas palabras domingueras, complicadas, ustedes las van a ir resolviendo en el proceso. Así nos vamos como adecuando a una metodología, a una manera de pensar, a una manera de ver el texto, a una manera inclusive de ver a los predicadores, no para decir es malo o es bueno, está aburrido, estaba alegre el sermón, porque la gente evalúa las cosas a veces en función de eso, ¿no? Si el predicador brincó y lloró y dramatizó y hizo 3 vueltas y piruetas, estuvo alegre el sermón, dicen, muy bueno, aunque no sepan de lo que habló. Entonces, la idea es cómo podemos realmente desarrollar un proceso de búsqueda, identificando que la palabra de Dios es hermosa, multifacética, bella por esas mismas causas. Entonces, eh, la evaluación no tiene que ver con evaluar a su persona. Obviamente hay estilos. Hay personas que tienen un estilo más flemático, otros más eh, coléricos, que dirían, ¿no? O más extrovertidos, más introvertidos. Eso no es lo que realmente determina una buena predicación. Por supuesto que en temas ya de oratoria se involucra también el manejo del tiempo, mantener la atención de las personas, el, el, el uso de las ilustraciones. Todo eso ya son factores que van dando la práctica. Miren, yo puedo decir que tengo 30 y pico de años de estar predicando y no me considero el mejor predicador del mundo. Sigo aprendiendo y sigo, aunque ustedes no lo crean, tratando de encontrar mi estilo, porque es que no hay un estilo. La palabra de Dios es viva. Lo que necesitamos es también tener pasión, convicción, y eso es cuando uno predica la verdad con convicción, o sea, es tu verdad. No solo es la verdad como tal, pero es tu verdad, una verdad apropiada que te ha transformado, que te ha hecho ser la persona que eres, como decía Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Así que, preguntas, suspensos, eh, cuéntenme. Hay mucho silencio en la torre. Doctora, a mí me gustaría hacer una consulta, pues estuve revisando ahí el módulo de predicación y hay 2 libros, uno que es Principios de la Predicación, creo que así se llama, y el otro es, bueno, el tema es que con el primero está como cortado en 75 hojas. ¿Qué es lo que vamos a ocupar de ese libro como para tenerlo en mente? Déjame, ahora que está aquí Graving. Está todo. Lo que pasa es que está escaneado en 2 páginas y el libro no tiene más de 150 páginas. Es decir, el libro no tiene más de 150 páginas, pero está escaneado en dos caras. Entonces, tiene todas las hojas del libro. No es muy grande el libro, es Ah, pequeño. ya, Sí. perfecto, entiendo. Es que lo que pasa es que cuando había visto la introducción, o sea, el índice salía como hasta 300 páginas.
Entonces ahí en las dos 145, caras creo debería que. estar todo. No, el libro es pequeño. El de Ramírez, Jiménez, perdón, es ¿Sí, pequeño. Jiménez? Sí. Sí, porque Claro, estamos viendo porque la... Ujú, perdón, sigue. no, es que a mí me sale que la cantidad de hojas que tiene son 75 y si voy deme un segundo, estoy bajando. Cuando lo eh, abres te tiene que dar las dos páginas. claro, alcanza a tener como unas 150, 149 hojas. Así es. Pero aún así me da la sensación de que no está entero porque, por ejemplo, acá Ah, no, sí, estoy leseando. Sí, está entero. Ya, esa era la duda sí, esa era la duda que tenía, porque como lo había visto tan poquita hoja, yo dije como, quizás le faltó un trozo. Voy a preguntar para después no nos vayan a hacer una tarea y quedar ahí a medio. No, Jonathan, mira, siempre hay espacio para el arrepentimiento, no te preocupes. Me arrepiento, me arrepiento. Siempre hay espacio para la redención y la gracia aquí en este curso. Bueno, antes de... No, ¿tú te vas a quedar toda la hora, Graving, o te vas? No, yo me voy a retirar. Solo quería mostrarle que ya le dejé en Canvas el documento para que usted lo pueda, quizás con el hermano Yerko, pueda ayudarle. Voy a compartir la pantalla solo para Es que eso mostrarle. es lo que te iba a pedir, si me regalabas esos minutos, ya tenés ganado el cielo, pero te vas a ganar una coronita ahí si, si pudieras abrir la descripción del curso para no hacerlo yo, para poder ir explicando la primera parte, porque quería Sí, explicar si me permites eso. sí, no hay Yo, problema. yo sé que ustedes ya leyeron esto, o se supone que ustedes lo tienen que leer, pero a mí me gusta revisar con ustedes para resumir o que tengamos las expectativas todos en la misma línea, ¿no? No se crean o no se vayan a desarrollar falsas expectativas. Entonces, cuando vemos la descripción del curso, me gustaría que viéramos rápidamente algunas cosas de la descripción del curso en términos de lo que queremos cubrir en este curso, para que no haya una falsa percepción o una frustración porque quizás esperaban más o esperaban menos. Yo no ignoro que algunos de ustedes, o quizás la mayoría, ya, y eso lo vamos a ver pronto, han tenido experiencia. Entonces, miren, la importancia, lo primero es la importancia y la centralidad de la predicación en el ministerio de la iglesia. Eso es lo que yo hice al inicio. Eh, y eso tiene que ver con el mensaje de la predicación del Evangelio de Jesús. Ahora, en el curso queremos equipar a los estudiantes con herramientas básicas que les va a ayudar a ustedes a conectar la verdad bíblica en conexión con la realidad contemporánea. En particular, adiestrar a los estudiantes en la hermenéutica bíblica. Aunque este no es un curso de hermenéutica, es imposible predicar sin tener que tocar algunos aristas o aspectos de la hermenéutica o lo que sería el proceso de la interpretación de esas verdades para el mundo actual, para lo que fue el mundo en el que se planteó, pero para el nuestro, con el fin de extraer la idea central del pasaje bíblico, relacionándolo con la variedad y la excelencia de estilos y de predicación existentes. Quiero hacer un pequeño hincapié en esto. Nosotros no nos vamos a dedicar en este curso a hablar de los diferentes estilos expositivo, temático o doctrinal o todos los estilos que pudiéramos encontrar, ni todas las metodologías que hay al respecto, porque no es un curso completo de predicación en términos de la predicación que se toma casi en todo seminario por un año, casi en algunos seminarios hasta año y medio. Imagínense la seriedad con la que se toca esto. Pero porque la misma predicación o la misma clase de predicación o homilética, que es como se conoce, en sí misma plantea también procesos filosóficos y teológicos. O sea, la predicación en sí también es un elemento, una rama de la teología. ¿Por qué? Porque involucra el aspecto de por qué predicamos. Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos involucrando no solo el factor humano, pero estamos involucrando el factor divino humano en esa experiencia de la predicación.
de manera que es imposible no tenerlo que ver desde la teología también. Así que los objetivos del curso rápidamente, vamos a ir hacia abajo, es ampliar las destrezas de predicación, los beneficios del exégesis para interpretar varios géneros literarios. Por lo menos que identifiquemos cuando predicamos la narrativa del Antiguo Testamento, si es poesía, si es libro de sabiduría, si es profecías, si es el Evangelio, las cartas pastorales, si hablamos de la apocalíptica o los pasajes que tienen que ver con los temas de este género literario que se conoce como tal, ¿no? Todo esto es importante identificarlo porque eso nos ayuda también a entender el enfoque del pasaje y cómo deberíamos de enfocarlo, porque muchas veces y en muchas ocasiones, y me estoy adelantando un poco, vemos a predicadores y vemos sermones que están hablando, por ejemplo, del Antiguo Testamento y están haciendo, sacando conclusiones y a veces muchas aplicaciones de carácter moralista, ignorando el manejo que hay en el Antiguo Testamento que tiene que ver también con otras cosas que no solamente es dar una explicación o un razonamiento simplista entre hay que portarse bien porque si no te cae un rayo, para ponerlo como muy simplificado. Hay que entender la acción, el accionar de Dios en el Antiguo Testamento, en el proceso de la revelación progresiva del plan de Dios y su soberanía en el proceso de la historia bíblica y de la historia de la humanidad. Entonces, no podemos dejar de ver a Cristo en el Antiguo Testamento y no solamente entender la cosa o esto como un aspecto simplista entre el bien, hacer lo bueno o hacer lo malo, ignorando, por ejemplo, la teología del pacto, ignorando tantas cosas que están ahí y son parte de la vida misma del proceso del Señor para llegarnos a entender o revelar a Jesús en la salvación. Entonces, familiarizarse con los estilos de predicación, vamos a tocarlo brevemente y aumentar la apreciación de predicar siguiendo los temas teológicos de los libros de la Biblia. Son 4 objetivos muy ambiciosos para un curso de introducción, pero al menos vamos a dejar sembradas esas semillas para que germinen en ustedes. Contenidos del curso, vamos a ir abajo. En el 4º punto, no quiero correr mucho tiempo, si lo puedes bajar, por favor, Graving. Tenemos a la predicación bíblica y el predicador, la predicación. Estamos siguiendo básicamente la temática que tiene el libro de Jiménez y el de Junkian, ¿verdad? O Sudukian. Vamos a entender y vamos a repasar mucho estos 3 pasos para preparar sermones, que es un método que viene de Ricorrier, que es básicamente el plantear los 3 pasos, como ya lo expliqué antes. Vamos a darle bastante énfasis a eso para que ustedes puedan desarrollar una metodología. Y siguiendo hacia abajo, por favor, vamos más. Ahí están los libros, Principios de Predicación por Pablo Jiménez y Volvamos a la Predicación por Donald Sunukian. Sunukian. ¿Qué pasa con estos 2 libros? Hay una similitud en la temática, no necesariamente el mismo enfoque, pero en el libro de Sunukian habla mucho sobre el uso de la introducción y las aplicaciones en la predicación, que tienen un papel importante también. Luego, entonces, tenemos el banco de preguntas de cada semana. Estas 2 preguntas las vamos a poner a desarrollar en grupos pequeños en la clase para que ustedes puedan también hacer la parte teórica y reflexiva. Y van a quedar como las preguntas de la semana para que ustedes lo que conversan en la clase también lo puedan expresar en los foros semanales para que puedan ir poniendo sus propios puntos de vista. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Que también hay un trabajo de reflexión entre ustedes que les ayude a ir preparando los sermones. Y así cada semana
llegamos a la semana 7 y octava. Si en la semana 7 tenemos suficientes estudiantes, vamos a empezar la predicación desde las 7 a las 8. De lo contrario, nos quedamos en la 8 como la última semana de la predicación de los pasajes asignados desde la primera clase. Entonces cerramos aquí para volver a ver si tienen preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Ah, bueno, aquí están los pasajes. Y en vez de octava tendríamos que poner, quizás podemos borrar esto porque yo lo había puesto así pensando en que desde la octava, pero quizás vamos a dejar séptima y octava aquí. Y si ese fuera el caso del número de estudiantes. Entonces, yo lo que le voy a pedir a Graving, no sé, es que de una forma aleatoria podamos poner los nombres de los participantes y el pasaje que le toque, ese es el que usted va a tener que revisar. Y le voy a pedir a Jerkov, ¿está aquí? Jerkov. Y el hermano Yerko me dicta el nombre y se los pongo acá. Sí, aquí está. Ah, bueno, Jerkov, usted lo que me vas a ayudar es que cuando o tú le mandas los nombres a Graving o tú los anotas y le pones los nombres de todos. Digo, si le das la oportunidad a la gente de decir cuál quiere, pues se va a volver interesante. Todos te van a pedir un pasaje. Todos quieren Salmo 23. Todos van a querer el Salmo 23. Entonces, o los asignan aleatoriamente tú y el pastor Orlando, pero lo que necesitamos es que tú nos llenes y les asignes los pasajes y nos pasas la lista después, ¿ok? Ok, ¿eso lo hacemos ahora o después? Puedes hacerlo ahora cuando termine la clase, cuando demos el breakcito, dicen aquí los hermanos cubanos, Ok, que es un verbo que no existe, ¿verdad? Entonces, ¿sí entienden lo que queremos hacer o no? Preguntas, porque los veo con cara de preocupación hoy. No sé por qué. Pues el frío. Y a mí, doctor, me quedan más que nada preguntas con respecto, yo no podría, estoy en mi trabajo. Aquí ahí habló un hermano. Yo tengo una pregunta con respecto al sistema de tareas, porque, bueno, en los dos cursos anteriores, al final hubieron como pequeños cambios, entonces me gustaría tener claro ahora cómo va a ser. Primero, vamos a tener dos preguntas, porque por lo que veo en el plan de evaluación van a ser dos preguntas por semana, ¿cierto? Ok. Que esas se tienen que entregar en formato, en algún archivo, como se hacía anteriormente con el cuestionario, ¿cierto? Así mismo. Ya. Luego está el foro de discusión. ¿Con usted vamos a ocupar ese foro de discusión semanalmente también? Bueno, el foro de discusión inicia en los grupos que dividimos para que ustedes empiecen a interactuar entre ustedes, pero como no termina toda la conversación ahí, ustedes pueden luego añadir o seguir haciendo sus conclusiones usando lo que ya empezaron a conversar ahí, para no darles más trabajo, porque la Ya. idea es que vayan leyendo el material y también comiencen a hacer su sermón. Por eso es que estamos tratando de darles un poquito más de tiempo. Ya, Me- porque doctor, en el plan de estudio también dice en algún momento las páginas que tenemos que leer, por ejemplo, de la 19 a la 35 creo que es el de Pablo Jiménez, y luego dice, haz un resumen de una hoja de lo leído y papá, papá. En las clases anteriores, en Historia de la Iglesia uno hubo al final un problema con eso porque muchos hermanos empezaron a quedarse atrasados por el tema de resúmenes de la cantidad de hojas que se leían. Entonces, no sé si ese sistema va o no va. Eso me Sí, gustaría saber. son cortos, si tú ves, las porciones son bien cortas y las vamos a repetir en las preguntas y se van a repetir. Lo que queremos es que ustedes tengan una reacción a lo que van leyendo y lo vayan incorporando, porque es mucho, el material que van a leer es afirmativo para darles a ustedes el esquema de cómo preparar el sermón. Así que no tiene por qué haber un divorcio entre una cosa y la otra. ¿Me explico? Sí. Ya, Lo que yo sugiero es que si usted va a tener problemas con los resúmenes, hable con Jerkov
Y yo no tengo problema que usted diga, mira, no te puedo entregar uno por semana, pero te lo puedo dar por cada 2 semanas. Siempre y cuando esté escrito e incluyan las páginas leídas, yo lo tomaré, ustedes lo pueden tomar, Jacob lo puede tomar como válido, pero no más de 2 semanas para que no haya tanta acumulación de material. Claro. Ya, sí, O no, sea, sí, se entiende. pueden hacer el resumen. Ahora solo están tomando un curso, ¿cierto? No, Dos. no, son dos, o sea, por lo menos yo son dos, predicación y historia de la iglesia dos. Ah, ya veo. Entonces, hagan eso. Si ustedes creen que se les hace difícil cada semana, incorporen las páginas que les doy en un solo resumen, en una página cada 15 días, pero no más de 2. Y las preguntas del foro, las que ustedes van a discutir en grupo, las conclusiones que saquen ahí, son las mismas que ustedes pueden colocar luego en el foro, ampliando un poco más o escuchando algo más, para que no haya como doble trabajo. ¿Estamos? Sí, 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 se entiende. ¿Está justo o quieren algo más? Yo con ustedes soy, pero súper buena gente, porque los quiero ayudar. Si ustedes me dicen, pastor, cerremos los libros sin libros y solo platicándolos, bueno, nos vamos a... No, tampoco. No, Tampoco. la verdad que pasa, doctor, yo no tenía problema con el tema de los resúmenes, pero apelando un poco a la conciencia de los demás compañeros, habían varios compañeros que sí tenían ese problema. Entonces, Bueno, por eso entonces, lo toqué. No tanto por mí, porque claro que es más trabajo, pero yo iba por lo menos al día, pero hay personas que tienen súper poco tiempo. Entonces, entre todos como que apelaron a eso en el rango, en las clases anteriores, y se había llegado en consideración a eso en Historia de la Iglesia uno. Por eso preguntaba más que nada. no, está bien, me parece bien. Lo otro que podemos hacer son exámenes de 100 preguntas en cada clase. Entonces, eso sería mucho más fácil, ¿no? ¿Qué piensan? Silencio. No, no, miren, asistencia y participación, 20%. ¿Dónde van a encontrar eso? ¿En qué departamento, en qué tienda van a encontrar eso? Solo conmigo. Luego, lecturas semanales, 10%. Imagínense. Informe de lecturas. Entonces, entre el informe y la lectura hay un 30%. Foros de discusión, 20%. Y la predicación final es el 30% de la clase. Yo lo quería dejar como en el 60% para que fuera un poquito más estimulante, pero no, lo vamos a dejar así. Está bien repartidito. De manera que ustedes pueden no solo pasar el curso, pero lo que queremos es que puedan internalizar la lectura, en la conceptualización, más las clases que yo voy a dar o la presentación magistral para darles un poquito más de ánimo y luz al asunto. Si están teniendo problemas, la única sugerencia que les hago es no esperen que pasen 3 semanas. Si creen que hay algunos de ustedes que se les hace difícil presentar la lectura, creo que no es el problema, es el informe, ¿cierto? Entonces, tienen que hablar con Jerkov con tiempo para que busquemos una manera eh, para ayudar a esos hermanos que dice Jonathan, que tienen poco tiempo y que se les hace difícil, porque no queremos llenarlos. O sea, la función educativa no es marcarlos con una carga académica innecesaria y además inoperante, porque finalmente no logra el objetivo que queremos. A mí lo que me interesa de este curso es que ustedes puedan tener los conceptos básicos claros y puedan disfrutarlo además, porque de eso se trata, ¿ok? Pero créanme que la lectura del libro de Jiménez es muy light, es muy fácil y lo van a disfrutar porque les está llevando por un proceso de cómo preparar un sermón. Entonces, esa es la idea. Es más un manual de preparación que una lectura académica de conceptualizaciones, de aprendizaje. No es tan complicada. Entonces, la, la, y si tienen esa dificultad, por favor, me lo dicen con tiempo.
yo sé que estudiar a veces requieren estos sacrificios, hermanos, pero vale la pena al final del tiempo. Miren, por ejemplo, la página 17. Vamos a bajar, por favor, hasta la 17. Miren, más ahí, sigamos. Vean ¿por qué debemos predicar el evangelio? Miren, ¿qué ocurre cuando una persona, miren qué fácil, definiciones. Eso en 1, 2, como en 4 páginas ya usted tiene casi leído toda esa primera parte. No está tan complicado. La conclusión, miren, ahí está. Ahí está. Eso es súper, súper light. ¿Ok? Bueno, vamos a borrar todo esto y vamos a volver a la página. Gracias, Grading. Si tienen preguntas, entonces, o dudas, por favor, me llaman o me escriben o hablamos de nuevo para que ustedes reciban un aporte adicional para ayudarlos. La idea es ayudarlos. Reconocemos también todas las tareas que ustedes realizan y las dificultades que enfrentan, pero vale la pena y creo que sí lo pueden hacer y lo van a hacer, ¿ok? Entonces vamos a salirnos de todo esto para volver a la clase y quiero, Profesor, sí, sí. disculpe, tengo la mano levantada. Perdón, no te había visto, Pierre. Ya, tengo una consulta, o sea, una pregunta sobre las pruebas, ¿ya? Y la corrección de las pruebas también se hace también como, por ejemplo, un buen, como de parte verbal también. Por ejemplo, que yo hablo más francés, yo soy llano, ya, mi nivel de español no está 100%, ya. Así que me gustaría saber si usted también, corregir también la parte de los verbos, también la persona tiene que hablar claro, entender también, o sea, también escrita también. Me gustaría saber este punto, por favor. Claro que sí, Pierre. Tu pregunta es si lo podrías hacer en, en tu idioma. ¿Es la idea? ¿Es lo que me preguntas? No, no solamente mi idioma porque claro, usted no va a entenderme si hago una video en francés, ¿me entiende? Ah, Pero mi pregunta es que cuando hago mis pruebas en español, ¿ya? Y si no puede explicar la cosa correcta como debo explicarlo en español, si eso va a afectar mi porcentaje de nota. no, claro que no, claro que no. Recuerden y lo repito, lo de la predicación es más un ejercicio para que ustedes puedan practicar y yo quería hacer una introducción antes para saber para que hay algunos que no los conozco como a ti, Pierre. No, todo lo contrario. Más bien se valora extremadamente bien el hecho de que uno se esfuerce en otro idioma cuando no es tu propio idioma y siempre en esto no va a haber ningún tipo o sea, acuérdense y recuerden, es un curso de introducción, por supuesto que vamos a tener toda la gracia necesaria para cada caso. Así que, Pierre, en ese sentido, siéntete tranquilo, no va a ser un problema eso, ¿ok? Ya, bueno, muchas gracias. No sé si usted habla creole también, pero otro día le escuché a usted también. No todavía, ¿Entiende? pero de aquí a la octava semana creo que yo voy a aprender, no te preocupes. Pero Ya, y francés tampoco. la comunidad haitiana aquí en Miami es muy representativa y mira, lo importante es que tú puedas entender primero la importancia de la predicación, la seriedad de la predicación y que puedas enfocar. Por eso es que van a tener tiempo de escribir su sermón y ese sermón me lo van a enviar a mí, porque ¿qué es lo que van a hacer en el trabajo? Van a poner el tema del sermón, yo les voy a enviar una copia esta semana, cómo lo puedan hacer. En eso tienen que poner el pasaje, van a tener que poner el tema, como ustedes quieren llamar a la predicación, una introducción. Luego va a haber
el desarrollo del punto 1, punto 2, punto 3, si quieren hacer 3 puntos, si quieren hacer 2 puntos, eso ya va a ser opcional de ustedes, una conclusión y una aplicación, y todo eso entre 5 o 6 minutos para que lo puedan exponer, y lo tienen que leer o aprendérselo de memoria para que lo podamos escuchar. Y la razón por la que lo tienen que escribir es para que ustedes vean de todo lo que investigaron, cuál es la verdad que ustedes quieren comunicar, contextualizándola en el mundo nuestro hoy. O sea, van a tener ayuda entre ustedes también, se pueden ayudar y los profesores auxiliares también pueden ayudar en eso, Pierre, ¿ok? Por eso es importante que cuando terminen su sermón en la semana quinta a la sexta, ustedes me envían ese documento y yo les puedo hacer sugerencias para, mira, tal vez sería bueno que pusieras muy claro de qué es que quieres hablar, cuál es el tema del que vas a hablar para que la gente esté lista a escuchar el tema de tu predicación. Y eso va a ser como para que tú puedas tener el tiempo de escoger las palabras y de esa manera te va a servir y no va a ser un asunto tan difícil. ¿Está bien, Pierre? ¿Es justo el Sí, muchas proceso? gracias. ¿Está justo el Sí, proceso o no? sí, Eh, muchas gracias. ahora, aquí esto, Cap Baltasar, ¿eso quiere decir capitán o es Cap el nombre? Baltasar Hernández, Capitán, capitán. capellán, 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 capellán. Ah, capellán, perdón, perdón. capellán. Ok, mire, hermano Baltasar, usted escribió ahí que no podía porque estaba trabajando. Eso fue lo que Sí, escribió. sí. ¿Qué quería decir con eso? Perdone. No, es que estoy trabajando, estoy en mi hora de trabajo. Entonces Ah, tengo que bueno. hacer ronda y tengo que andar para allá, para acá. De repente escucho, de repente Ok, pero no no. tiene que ver con que no pueda predicar, ¿verdad? Por supuesto que no. En Ah, todo bueno. caso, lo podemos hacer, no hay problema. Ah, bueno, Sí, no, porque quería pero saber. depende del tipo de sermón. ¿Es positivo, narrativo? Óigame, Bueno, óigame. Usted va a ser el que va a tener el pasaje más fácil, no se preocupe. Ahora, gracias. bueno, gracias, Baltasar, por la aclaración. ¿Alguien hizo una pregunta o tenía alguien otra pregunta? Consulta, ¿la predicación tiene algún límite de tiempo? Nivaldo. Sí, estamos haciendo predicaciones cortas para que todo el mundo tenga la oportunidad. Y la pregunta técnica aquí sería si ustedes creen que una predicación o filosófica y técnica a la vez, si la predicación más corta es más compleja o más fácil que una que tiene un poco más de tiempo, vamos a decir la tradicional 25, 30, 40 minutos. ¿Qué creen ustedes? ¿Es más fácil predicar en corto tiempo o en el tiempo sin límites? ¿Qué opinan? En lo personal, la predicación más corta es igual que un paracetamol. Usted tiene que dárselo en la boca y tiene que reventar de adentro. Es más complicado, pero la predicación es positiva, la predicación un poquito más de 25 o 30 minutos es la que nos llega un poquito más. Exacto. Pero la otra tiene que ser muy condensada para entregarla. Muy bien. ¿Qué piensa el resto? En relación a lo que vamos a hacer como examen, yo pienso que mejor es corta. Es mejor corta. Yo lo pienso, Ah, porque ok. así sale uno más rápido del tema. Bueno, y pregunto, ¿por qué todos están hoy sin quererse mostrar en la cámara? Porque me siento triste de no verlos. Están entristeciendo mi corazón hoy. Yo no puedo poner la cámara porque se me echó a perder mi notebook anterior y el notebook con el que estoy ahora no es tan bueno. Se me quemó la placa. Así Ah, que bueno. no tengo las mismas capacidades de mi notebook anterior. Bueno, porque es importante que en esta clase nos veamos porque vamos a interactuar con los grupos, pero yo sé que a veces no pueden porque están trabajando y en esas circunstancias, pero Sí, hasta hola, hasta perdón, quería hacer una consulta.
Sí, hermana Carmen, diga. Sí, estoy en cama, estoy ya bastante resfriada y con todo, entonces no, prácticamente apenas puedo hablar, No, ¿ya? tranquila, tranquila, hermana. Y estoy en cama, por eso no tengo la cámara encendida. Usted sabe que yo siempre mantenía la cámara encendida. Bueno, vamos a pedirle al Señor que esta semana usted ya se recupere. Amén. Bueno, ¿quién más? La hermana Odette está por ahí. Tenía una Sí, pregunta. sí, hermana Odette, perdón. Hola, buen día. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo hoy no puedo conectar porque estoy en mi trabajo y yo conduzco buses del transporte público. Y en esas cosas buenas del Señor murió el validador, que es el que cobra el pasaje, y me mandaron sin servicio directo a taller. Pero con respecto al porcentaje de la participación en clases, este mes fue horrible mi programación, no tengo un día libre sábado. Quiero ver ahora cómo ya voy a estar con las clases, tengo el cronograma, poder hablar en la empresa si es que me permiten el sábado o tener por lo menos unos 2 sábados al mes libre. Entonces me preocupaba el tema de la participación porque no siempre voy a poder participar. Bueno, mientras, Entonces me preocupaba un poco eso. bueno, insisto, hermanos, nosotros estamos reconociendo la complejidad que es tomar clases de manera regular en clases de educación de adultos y por eso no se preocupe, Odette. Usted tiene toda la comprensión y la validación, además, porque lo que queremos es que nadie se desanime. O sea, no vamos a restarle importancia a alguien que está luchando por entrar, pero que puede ver el video luego y participa con sus tareas. No te preocupes, yo creo que damos por válido el hecho de que, como estás ahora, ¿no? Que estás participando, por lo menos enciende, no estás activa, pero se sabe que estás ahí. Y esa es una manera también de comprobarlo, ¿cierto? Así que vamos a mantenernos en ese. Y todo lo que se habla con tiempo es lo bueno. Lo malo es cuando yo estoy dando un curso de historia de la iglesia a otro grupo en otro seminario y yo me frustro mucho con estos estudiantes porque la mayoría viven en Estados Unidos. Y y entonces estos son asincrónicos, no son sincrónicos las clases o no son en Zoom directo como ustedes, que yo las prefiero así. Y tenemos que revisar trabajos que se supone que están haciendo y etcétera. Y la mayoría de ellos siempre vienen eh, con el comentario, para no llamarle excusa, de que es que trabajan mucho, es que no tienen tiempo. Y les digo, saben que hay una profesora de fisiología y y de anatomía de mi hija que está estudiando medicina, que dice que es una profesora súper, súper, súper militar, que parece que estudió en Cuba. Ella viene de Cuba. Y cada vez que ellos le dicen que cuando le hace una pregunta sobre cualquier cosa del cuerpo humano, que ella no puede, estos muchachos se quedan paralizados y comienzan a tratar de hablarles de alguna cosa sentimental, ella les hace así, dice. Y le dice, y les dice, ¿tú estás viendo esto? Dice, sí, 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 así está mi corazón, dice. O sea, no les importa que le den esa excusa, porque así de chiquito tiene el corazón. Entonces, cuando les hace así, dice, así de chiquito tengo el corazón, mira, no, o sea, no, tu excusa no me... Entonces yo les decía a estos estudiantes y se pusieron a reír y le digo, miren, al final les digo, no dejen para mañana lo que definitivamente van a dejar para mañana. Así que se pusieron a reír porque el problema es que nosotros no nos programamos. Una lectura de 20 páginas, si usted toma media hora al día, la lee. Y en media hora usted ya leyó. Y apunta 2, 3 ideas que le llamaron la atención y esa idea usted la desarrolla, reacciona. Así que en una hora del día, usted logra hacerlo. Lo que necesitamos es la motivación, la predisposición emocional y psicológica. Recuerden que mucho de lo que hacemos es por lo que sentimos. Lamentablemente así compramos, así nos casamos. Y no está mal lo que nos casemos con los sentimientos, pero también hay que ver toda la foto completa porque en la vida se tienen que hacer cosas. Miren, yo sé que todos los que están aquí han logrado cosas haciendo sacrificios, estudiando, trabajando,
criando familias. Todos tienen esa realidad en sus vidas, sirviendo al Señor, pero al final vale la pena. Cuando ustedes vuelven a ver atrás, dicen, wow, valió la pena este esfuerzo y sobre todo si lo hacen para la causa de Cristo. Y hablándonos entre nosotros nos vamos a ayudar y nos vamos a apoyar. Jonathan, tienes una pregunta y luego Patricia. Sí, estaba Patricia primero. Por cierto, Jonathan, esta es tu última pregunta. No, no es cierto. Estaba Patricia primero. Ah, Patricia, es que este hombre es muy justo. Yo no sé por qué ustedes lo... Jonathan me encanta. Patricia. Hola, buenos días. Yo la verdad que estoy conociendo todo, entonces, bueno, tengo muchas preguntas, obviamente voy a ir haciendo de a poco porque me pude conectar recién a las 10 de la mañana, empecé a hacer todo el tema con el celular a las 9 y recién acabo de entrar, así que, pero estoy muy entusiasmada y con muchas ganas de aprender. Gracias, Patricia. Gracias por esa... Patricia nos acompaña desde Argentina. ¿Nos puede comentar para conocernos un poquito, Patricia? Patricia. Usted, sí, yo pertenezco a una iglesia que nada, una iglesia hace mucho tiempo, me convertí a los 11 años y bueno, hice un curso en una iglesia también que tiene que ver con teología. ¿Quieren que les cuente? Perdón. No, En la primer parte. Y bueno, ¿En qué parte de Argentina? ¿En qué parte de Argentina soy de estás? Mendoza. Mendoza. Argentina. Pues qué tremenda experiencia. Tenemos ya tres países desde Estados Unidos con Argentina y Chile. Y dentro de Chile tenemos a hermanos como Pierre, que es de Haití. No sabía que teníamos una comunidad haitiana en Chile. Me agrada escuchar eso. Y bueno, vemos la extensión del reino en esto y qué bueno, Patricia. Yo te sugiero, Patricia, que no dejes si tienes preguntas de conectarte. Yo después me tendré que enterar quién está conectado quién se conecta más con Patricia para ayudarla en cualquier asunto. Orlando, ¿eres tú? Sí, a través de Yerko tenemos la comunicación. Ok, háganme el favor de ser intencionales con ella, por favor, para que no se nos quede atrás en cualquier cosa, para que ella entienda el proceso. ¿Está bien? Sí. Para estar recorriendo con ella a ver cómo va. Ok, ¿qué se me hizo, Jonathan? No, sí, se había quedado la manito levantada, no sé por qué, pero Nivaldo está levantando la mano. Pero tú ya no tienes pregunta. No. Iba a comentar con respecto a la pregunta anterior, pero es que ya pasaron y por eso se había quedado la mano levantada desde la pregunta anterior. Ok, gracias, Jonathan. ¿Nivaldo? ¿Nivaldo? Ok. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días, yo soy de Chile, Oh, qué bueno. Nivaldo Rivas. Un gusto conocerlo. Doctor, pastor, ¿qué es lo que usted? ¿Esta es la primera vez que estás en este curso? Primera vez, Ok. Bienvenido, Nivaldo. es mi primera vez. Bien, bueno, a todo esto, yo acá muy pocas veces voy a prender la cámara por un tema ya más legal, cosas del país. Estoy pasando dificultades tremendas y la confianza siempre en el Señor, siempre buscando el apoyo y la ayuda de Dios en todo momento. Y por esas dificultades que estoy pasando es que no voy a poder siempre prender la cámara. Ok. Tiempo tengo de sobra, Está bien. así Pero que vas no a hay estar ahí. problema con eso. Pero Cualquier duda, cualquier cosa yo le voy a preguntar. Tengo un adoctrinamiento militar porque fui uniformado aquí. Perfecto, Y lo Nivaldo. tengo. Entonces, Muchas gracias por por si eso. alguien me pregunta o algo, cualquier cosa, soy así. Muchas veces uno como cristiano, como evangélico, igual tiende a decaer, pero en mi caso, por lo general me van a ver alegre, a pesar de las dificultades que uno tiene, y confío mucho en Dios. Amén. Aquí donde yo estoy tenemos
un culto evangélico, que gracias a Dios soy el encargado del culto, ungido diácono por la misericordia del Señor, y con personas que llegan con dolor del 100% de las veces, Claro de que una sí. forma tremenda. Entonces, hay trabajo del Señor, hay cosas que hay que hacer, y encuentro que aquí uno va a aprender algo nuevo, Amén. siempre se aprende. Así que cualquier duda y cualquier consulta la voy a hacer. Excelente, Nivaldo. Te agradecemos la confianza y la apertura que tienes y definitivamente entre nosotros debe existir ese deseo y ánimo de acompañarte y darte toda nuestra solidaridad y apoyo espiritual y acompañamiento y que esta clase también te sea de ánimo y de fortaleza. Gracias por contar Amén. eso. Y, bueno, seguir orando por Nivaldo también. Recuerden que Amén, no gracias, doctor. está eso. Muchas gracias por tu apertura, hermano. Te lo agradezco. Bendiciones. Amén, que sí le bendiga. Bueno, yo quisiera, si no hay más preguntas, evacuar algún tema magistral. Son las 10. Como las dos primeras preguntas que tienen para hoy, darles un tiempito, pero me gustaría al menos hablar de la importancia de la predicación. Ah, ¿por qué te necesitamos estudiar o reflexionar sobre la materia o el tema de la predicación dentro de la iglesia y la formación de los miembros o de los líderes o de todo hermano que efectivamente quiere enseñar y predicar la palabra de Dios? Me gustaría compartir un PowerPoint con ustedes, pero antes introducir esto diciendo que la predicación es básicamente una actividad humana. Y la actividad como tal requiere pues ciertas características y facultades para comunicar en este caso el mensaje de la palabra de Dios. Yo creo que de eso se trata la predicación. No podemos sacarlo de ese entorno, de esa definición. La predicación es humana, es para predicar la palabra de Dios y tiene que ver con la palabra de Dios. Ahora, en eso nos diferenciamos de lo que es la oratoria. La oratoria como disciplina y como arte, ya tiene que ver con factores de la comunicación, de las destrezas de comunicación verbal, del contacto con el público, de los diferentes tipos de enfoques de la oratoria. Y la oratoria fue uno de las disciplinas que se desarrolló desde la Grecia antigua. De hecho, los filósofos griegos desarrollaron toda manuales de oratoria, manuales para predicar, manuales para enseñar de manera efectiva o dar discursos efectivos, porque era el medio por el cual se comunicaban todas las novedades filosóficas o las posiciones sobre las diferentes perspectivas humanas en lo que se llamaba la concepción de la realidad. En el caso nuestro, nosotros tenemos que enfocarnos en la predicación, porque la predicación no es, desde el punto de vista humano, solamente una transmisión de destrezas humanas para convencer a un público, tiene que ver con la comunicación efectiva de la palabra de Dios. Entonces, a la predicación realmente, y ustedes lo van a ver en el libro, definiendo algunos términos, se le llamaba el querigma, que es una palabra en griego que tiene que ver con proclamar, la proclamación de la palabra del evangelio. Y el evangelio era comunicado de manera querigmática, por llamarlo de alguna forma, por los seguidores de Cristo, que también eran servidores de Cristo que participaban juntamente con la causa de los dolores y el sufrimiento de Cristo. Entonces el querigma
va muy de la mano con el tema del concepto de lo que era el martirio o el mártir, o el testigo, en otras palabras, el testigo participante de los hechos. No solo era un testigo de lo que se vio, pero participaba también, era un testigo cómplice, por llamarle de alguna manera. Y esta actividad es la que se desarrolla en el plano de la comunicación, de la proclamación, del sermón que se proclama. Ustedes ven, por ejemplo, el primer sermón predicado en los Hechos después del advenimiento del Espíritu Santo, cuando Pedro proclama el Evangelio y resalta la figura de Cristo. Y el comentario de los que escuchaban a Cristo decía, y este no es uno de los que andaba con Jesús, que eran pescadores, eran hombres rudos, eran hombres no preparados. Y ahora está hablando de esta manera. Y en algunos momentos hablaban como que tenían autoridad. ¿Y bajo qué autoridad, bajo qué nombre dicen esto? Lo que ustedes dicen, cuando estaban los discípulos frente al Sanedrín, y les dicen que dejaran de seguir predicando en ese nombre. ¿Cuál es la autoridad? ¿Bajo qué autoridad ustedes predican, proclaman esto? Entonces está muy ligada la idea del sermón, de la predicación, vinculada directamente con la proclamación del Evangelio. ¿Lo tenemos claro eso, hermanos? Por eso es que el sermón como tal tiene características muy particulares que no pueden ir detrás o delante, sino no sería predicación, no sería homilética. Nosotros no hablamos en los púlpitos de las cosas que se nos ocurren, aunque ustedes pueden escuchar sermones que son ocurrentes, ¿no? Hablan del periódico, hablan de política, hablan de los ovnis, y hay una escuela que persigue eso, ¿no? Tratando de contextualizar, pero entonces hablan de sus experiencias humanas, personales. Por eso es que los reformadores querían descarnar en la predicación este elemento humano, subjetivo, sentimental de la predicación, porque se le comenzaba a manipular el sermón, dejando de predicar lo que era la predicación pura de la palabra de Dios, del mensaje de la palabra de Dios. Entonces nosotros, el primer llamado que tenemos como predicadores del Evangelio, o predicadores del Señor, o predicadores, o los que enseñamos, o los que proclamamos la palabra de Dios, es asirnos, ajustarnos al contenido bíblico del pasaje. Entonces no vamos a decir algo que el pasaje no dice, porque estaríamos diciendo algo que no corresponde a ese texto. Y ahí tenemos ya un primer elemento que se vuelve y se nos convierte en un desafío y un reto y un principio que no se puede negociar. Para que un sermón sea sermón y la predicación y el predicador esté predicando, tiene que predicar el sermón, la palabra de Dios, la Biblia, no una ocurrencia o un acontecimiento o un tema que puede sonar bonito al oído porque me gustó y porque le va a gustar, porque de entonces nos convertimos en personas que entretienen a personas que predican. Y el entretenimiento se sostiene en la emoción, en cosas bonitas que me mueven ciertas moléculas, pero no es sermón, no es palabra de Dios. No tiene esa acción divina humana en el proceso de la proclamación que me desafía, que me da ánimo, que me compromete y que me ayuda a seguir viendo el presente y el futuro que Dios está marcando para nosotros en esa congregación como creyentes y como congregación. Entonces, la predicación es un tema desafiante que requiere mucha disciplina espiritual. La predicación es intrínsecamente también un desafío espiritual, porque al hablar de la palabra de Dios no lo hacemos, como decía el apóstol Pablo a los Corintios, no hemos venido con palabras humanas a convencerlos de nada, hemos venido predicando el evangelio del cual ustedes ya escucharon la primera vez que estuvimos con ustedes.
Entonces la pregunta es, ¿por qué escuchamos sermones domingo tras domingo si es la misma palabra que estamos escuchando por toda una vida? ¿Por qué debe ser importante la predicación sistemática, teológica, cubriendo todos los aspectos de la palabra de Dios? Dice Pablo Jiménez, que yo estoy muy de acuerdo, cada predicador y cada maestro logra desarrollar una especie de canon dentro del canon. Si ustedes ven y uno revisa su predicación, la mayoría de los predicadores no pasamos de predicar los mismos temas. Es como que tenemos una lista de temas predilectos y que se vuelven como reiterativos, y podemos definir en esos temas y hay preferencias en esa predicación. Sin embargo, Pablo decía que había que predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Entonces, viene otra pregunta, es la otra pregunta que hacemos algunos pastores cuando hacemos el diseño y la planificación de predicación de todo el año. Hay quienes les encanta, hay pastores que dicen, voy a hacer desde el 1 de enero ya tienen todo el bosquejo, el diseño de la predicación de todo el año. Pero entonces algunos dicen, bueno, pero te estás adelantando a la obra y al factor del Espíritu Santo en el proceso de la predicación. ¿Cómo tú sabes que no van a surgir necesidades de acuerdo a tales temas de la congregación? Pero uno dice, bueno, la predicación dentro de todo el consejo de la palabra de Dios siempre nos va a desafiar y siempre nos va a ayudar en el proceso de la vida. Luego está el otro tema que es cómo afectamos y cómo nos comunicamos bien con la cultura predominante. Cómo le llegamos a la cultura para que esa predicación no se vuelva vacía, extenuante. Algunos pueden decir hasta, ¿cómo se le llama esto? Que uno la anticipa, ya uno anticipa, ya no hay sorpresa. ¿Cómo puede ser que la palabra de Dios se vuelva nueva cada día y sus misericordias sean nuevas cada mañana para que sea fresca, para que sea la palabra fresca de siempre, la palabra que necesito? ¿Cómo nos renovamos en la predicación como pastores? ¿Qué necesitamos? Tengo que renovarme yo como persona, tengo que cambiar alguna manera de enfocar la cosa, tengo que seguir aprendiendo, o es la obra propia del Espíritu Santo, no importa el estilo que yo use. ¿Sí me entienden? Porque hay personas que dicen, es que ese predicador es un predicador viejo, monotemático, me encanta escucharlo porque me arrulla y me pega unas dormidas riquísimas cuando lo escucho. Yo siento que descanso, no en el Señor, pero me duermo, dice. Bueno, yo tenía un miembro en la iglesia de Iowa, un señor guatemalteco. Él se llamaba o se llama Domingo, y mi hijo tenía problemas para despedirse de él cada domingo porque me dice, no sé cómo decirle, papi, me dice. Yo le digo, bueno, Domingo, nos vemos el próximo domingo, me decía. No, no le digas que te vas a ver con él el próximo domingo, solo dile, bueno, ¿quién se llama Domingo, no? Bueno, pero sí, hay gente que se llama Domingo. Entonces Domingo llegaba, un hombre muy querido, creyente de toda una vida, con una historia muy triste. Estaba muy solo, venía muy cansado de trabajar en esas zonas rurales del centro de los Estados Unidos. Y nuestro servicio empezaba por alguna razón a las 4:25 de la tarde. Y en el invierno eso es muy oscuro ya. El 99% de los servicios él se pegaba una dormida riquísima mientras yo predicaba. Y siempre se levantaba, cuando terminaba el culto me decía, buen sermón, pastor, gracias. Y yo decía, ¿cómo estoy seguro bueno, no sé, él se dormía. Él era un hombre que necesitaba esa compañía. Y si eso era lo que el Señor estaba haciendo con él, pues. Así que cuando nos despedimos, él me dice, bueno, pastor, por lo poco o lo mucho que usted me ayudó, que le vaya bien, me dice. O sea, el sermón, hermanos, es una experiencia de fe cada domingo. Es una experiencia espiritual, es un desafío espiritual. Y tenemos que entenderla desde una manera, desde una perspectiva, desde una posición dinámica. La predicación nunca es estática porque es palabra de Dios. Y como palabra de Dios,
tiene que renovarnos a nosotros primero como predicadores para predicar la compasión sin tratar de personalizarla. Por eso, el primer consejo que les doy como predicador es que nunca vuelvan los sermones experiencias personales. O sea, yo trato de cuidarme de que cuando ejemplifico algo, hago una ilustración, siempre ronde alrededor de mi persona o de mi familia. Tiene que ser algo más centrado siempre en la palabra. No la podemos personalizar para resaltar las grandes bondades o virtudes. Tenemos que disminuir nosotros, tenemos que menguar para que Cristo sea revelado en ese sermón. Y es un ejercicio de humildad muy grande, porque uno aún diciendo cosas que son importantes para la gente, uno puede sentirse elevado en su ego. Y ahí es donde uno tiene que pedirle al Señor, pues mucha humildad, especialmente cuando los hermanos te dicen, gracias, usted es un gran predicador. Uno agradece eso, pero tiene que llegar a desarrollar un sentido de humildad en decir, te agradezco. Y no decirle a la gente que no diga eso, sino que uno espera que eso esté reflejado o estén reflejando el valor de Cristo en lo que usted está diciendo. Porque al final esa persona puede estar muy agradecida por el sermón, pero puede ser que esté viviendo una vida pues en total desacato, desacuerdo, contradicción, en lo que respecta a sus valores y desafíos espirituales. O sea, no tratamos solo de animar a la gente, no le tratamos solo de dar la gracia de Dios, pero el sermón es todo, el sermón es desafío en el pecado, es llamarle a las cosas por su nombre, es el sentir el peso de la demanda de Dios a mi vida, pero también de la gracia de Dios. Un sermón que no tiene gracia, un sermón que no me da la salida, que no me explica, que no me renueva en la esperanza y en la fe, pues se queda corto, porque así es como nos renovamos en la esperanza, en la fe, en el Señor, reconociendo nuestra necesidad de crecer y de dar pasos definitivos para la madurez cristiana. Mucha gente dice es que el sermón no te da la oportunidad de discipular a la iglesia. Pues el sermón tiene que tener algún elemento de discipulado también. Por eso es que predicamos series de predicación. Si hay algo que debe caracterizar a un predicador bíblico, es que pueda predicar una serie de temas sobre un libro completo de la Biblia. Y si es posible, de forma expositiva. Porque la gente va aprendiendo a encontrar y se vuelve un sermón, no una clase. Por eso en el contexto católico ellos llaman a la predicación, la llaman homilía. Porque la homilía, y inclusive en la tradición luterana, tiene que ver con una lección. Ellos hablan de lección en vez de sermón. Porque es que el sermón además es una lección, una lección que me va ayudando en el proceso del desarrollo de mi santificación. Entonces, si uno ve el sermón, la proclamación del evangelio, de la palabra de Dios en todo su contexto, nos damos cuenta que el sermón es una de las actividades más preciosas que Dios nos ha dado, porque son oportunidades de oro para cada uno de nosotros poder comunicar las virtudes de aquel, dice Pedro, que nos llamó a su luz, para que comuniquemos pues esas virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Creo que Jonathan tuvo la mano levantada o fue accidente, Jonathan. No, sí, es que me hacía mucho sentido con lo que estaba hablando, una frase que dice mi pastor, bueno, mi pastor es viejito, tiene hartos años ya, y siempre dice que hace poco me pidió si podía dar un curso sobre predicación ahí en la iglesia para los hermanos que venían recién empezando en esto. Y, y algo que se repite mucho y que de hecho me acuerdo de muy chico cuando llevaba mis primeros años en la iglesia, el pastor siempre decía de que la predicación tiene que destruir, luego construir o reconstruir, pero al final siempre tiene que consolar.
Y creo que eso es como muy importante, que al final el mensaje te tiene que producir esa consolación y ese como levantado de ánimo de poder seguir. Y dentro de lo que mismo explicaba usted, me viene una frase de Spurgeon con respecto a la actitud del predicador, que Spurgeon decía que el predicador que se sube al púlpito, por así decir, el que se sube enaltecido se va a bajar humillado, pero el que se sube humillado se va a bajar enaltecido. Wow, muy bueno. Bueno, todo lo que necesitemos hacer para poder recordar que es un privilegio predicar, enseñar, proclamar las verdades de la palabra de Dios, eh, siendo uno de esos también en el que estamos siendo transformados por esa misma palabra para edificar a los hermanos. Quiero hablarles rápidamente, por lo menos unos 10 minutos antes de darles tiempo para que hablen sobre las dos preguntas. El tema de la predicación de Cristo a la cultura. Terry Eagleton dice que las sociedades se vuelven seculares no cuando prescinden de la religión por completo, sino cuando ésta ya no los conmueve. Hay una canción de una monja chilena, por cierto, la hermana Glenda, no sé si ustedes la conocen, que alguien me regaló un CD de ella. Ella vive en España y ella canta tiene un canto que dice, en su frase dice que no me acostumbre al dolor, que no me acostumbre a los pobres, que no me acostumbre a la vanidad de la vida. O sea, la falta la no conmoción o no conmoverse ante lo que escuchamos muchas veces tiene que ver con que quizás estamos enlatando el mensaje de la palabra de Dios. Quizás estamos predicando un sermón más aculturado que desafiante. Y ahí es donde entonces se nos plantea el problema y la pregunta, ¿cómo predicar a Cristo en la cultura? Yo quisiera rápidamente hablar de esto y precisamente porque el secularismo es una de las cosas que nos está haciendo daño en todas las sociedades modernas y especialmente en todos los ámbitos. Entonces, el secularismo en el ámbito ético, político, se utiliza para hablar de esa pérdida de los tradicionales modelos de valor y autoridad. Es como hablar de un fenómeno sociocultural de gran amplitud que se dio precisamente a partir de la Reforma y que consistió en la ruptura del monopolio de la interpretación religiosa de la sociedad. Se sacó a Dios de los espacios públicos, ya Dios no es importante. También hay otras paralelas importantes. Se puede ver a la religión como un actor más, entre otros. Así que la religión dejaría de ser el centro de producción de ofertas de sentido. Las relaciones sociales dejarían de pivotar sobre ella, siendo ocupado su lugar por otros ámbitos, principalmente el económico. Eso lo dice este autor, Maramao, en este libro Tierra y Genealogía. El secularismo es algo que nos desafía profundamente a reencontrarnos con el Evangelio para que sea pertinente en la sociedad. Ese sentido también lo podemos ver que en el resultado final, que es una reducción de la religión en el ámbito privado y público también. Ya la sociedad occidental no cree que necesiten a Dios para tener un fundamento que le dé significado, propósito, tener un sistema moral fuerte, para aspirar y alcanzar la grandeza o solo para tener una vida feliz y plena. Ahora hablamos de una multiplicidad de narrativas. Ahora hablamos de que todas las narrativas son importantes, por eso estamos en esta lucha del tema de género y de todas las otras cosas que se consideraban principios invaluables promovidos por la sociedad o por las opiniones
judeocristianas. Entonces la pregunta que a nosotros nos corresponde es asumir es cómo comunicamos la fe cristiana en una época cada vez más secular. La pregunta no es de fácil respuesta, pero sí tiene, creo yo, nos ha quedado como una oportunidad para desafiarnos, para pensar, para orar, para hacer hacer más vivencial esa palabra de Dios en nuestras comunidades, no encerrándonos en ellas, sino siendo más expuestos, pero viviendo el evangelio, como lo decía Jesús, en esa plenitud de vida o vida en abundancia. Entonces, hay una pregunta importante: ¿cambio o desafío? Ante la realidad cultural de la secularización, muchos afirman que lo que se necesita para alcanzar a las personas es un cambio en el modo de cómo lo comunicamos. Y hay preguntas que uno puede hacerse en ese sentido. ¿Ha perdido el sermón su valor, su efectividad como forma de comunicación? ¿Y a nuestras corrientes culturales requieren un cambio en el ámbito del contenido? Por otra parte, están los que afirman que lo que se necesita es en realidad es una realidad, a nuestra realidad cultural, es un verdadero desafío. O sea, la forma del sermón no está muerta, muchas predicciones sobre su inminente desaparición quedaron en el pasado. Entonces, cuando la iglesia fue más eficaz en la historia, cuando la iglesia fue más eficaz en la historia, ella no dirigió el mundo ni lo reflejó, sino cuando lo confrontó. En otras palabras, la iglesia es más eficaz cuando tiene que verse en contracultura, como dice John Stott. John Stott habla de que el cristianismo se tiene que vivir contra cultura, y creo que ahí es donde nos volvemos más relevantes, más notorios, más llamamos más la atención, y la gente se pregunta, aquella pregunta que hacía mucha gente: ¿por qué tú eres diferente? ¿Por qué tú actúas diferente? ¿Por qué tú no participas de estas cosas diferentes? No solamente es un ascetismo o una relegación a esas cosas que el mundo hace porque no participamos de ellas, sino que además no lo hacemos, pero también mostramos alegría y mostramos vitalidad. No es que estamos amargados, ocultos, no es que no podemos estar con un grupo de personas que no comparten el evangelio, pero igual podemos reírnos de las cosas que valen la pena reírse y no reírnos de aquellas que no son celebrativas. Yo siempre le digo al grupo de jóvenes en mi iglesia que los mejores compañeros míos en la universidad fueron los más seculares, los más ateos, quizás hasta ordinarios, pero ellos nunca me vieron a mí participar en una de esas cosas que no promovían la vida ni la virtud de las personas. Y siempre les llamé la atención, me les volví un tema de conversación. Entonces yo eso lo aprovechaba para poder invitarlos y reflejar el espíritu de Cristo. Ahora, uno pasa tiempo prudente con ese tipo de personas, porque no se trata de que le entreguemos toda nuestra vida a todo ese tipo de situaciones. Por eso, ¿deberían los predicadores o maestros cristianos cambiar a causa de la cultura o desafiarla? Yo creo que hay un poco de ambas, pero más desafiarla. Adaptarse para confrontar. La exposición bíblica no se desarrolló en un mundo cristiano, sino anticristiano. Los primeros predicadores desafiaron la retórica de la época, introduciendo la Biblia como principal referente a las necesidades humanas y no de forma inversa. En este punto, la exposición bíblica no solo posee la capacidad de responder la necesidad humana, sino que también opera en el diagnóstico de los problemas de la sociedad. O sea, la palabra de Dios es descriptiva y prescriptiva. Describe el problema, pero prescribe la solución. Y ahí es donde nosotros tenemos que no perder de vista esto. Por tanto, las dos posturas, adaptarse a la cultura y confrontar la cultura, no se excluyen. Por ejemplo, el logos del Evangelio según Juan. Los primeros comunicadores cristianos no buscaron solamente responder a las preguntas de la cultura. Ellos convirtieron su cultura, influyeron en el Evangelio de en la cultura, de modo que ésta cambió de manera radical. Voy a adelantarme un poco aquí porque esto se lo voy a enviar.
pero quiero hablar de las 6 buenas prácticas para predicar y alcanzar la cultura rápidamente. El primero es usar un vocabulario accesible o bien explicado. Nosotros a veces tenemos una subcultura evangélica que no, para alguien que llega nuevo a nuestras congregaciones, cuando conversamos, no nos damos cuenta, pero lo que hacemos es como cerrarnos o cercarnos o poner como límites. Entonces, tenemos que entender que la gente que no está en el mundo nuestro son ajenos a la fe y tenemos que ser, o explicar los términos, porque a veces podemos hablar de ciertos términos y la gente dice, ¿y qué significa eso? Mira, eso tiene una explicación hermosa para nuestros días. Y la gente se engancha en la conversación. No hacer una exhibición exuberante de cuánto sabemos, pero al menos dejar eso para que la gente pueda quedar picada, como dicen, quedar atraída para conversar. Cita autoridades respetadas para fortalecer tu tesis. No solamente se leen declaraciones bíblicas, pero también uno puede recurrir a anécdotas, ejemplos, historias, relatos que convencen a los oyentes y los hacen entender esas verdades bíblicas. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque son material de apoyo, no son el mensaje en sí. Entonces hay que ser muy cuidadosos en de verdad ver la aplicación de esto. Nosotros teníamos en el grupo de jóvenes, en la época que salió toda esta serie de Matrix, hubo todo un grupo de seguidores, como ustedes saben, suele suceder en estas culturas decadentes de Occidente a veces, que andan en búsqueda de apoyo precisamente y se enganchan con cualquier cosa. Entonces formaban una especie de sectas, especialmente entre universitarios, y a mí me gustaba ir a ver estas películas de Matrix porque yo le encontraba mucho sentido a lo que una comparación, obviamente muy lejana, pero similitudes con el tema de Efesios 2. Entonces luego lo compartíamos, lo discutíamos y íbamos con los muchachos a ver estas películas, a veces a las 11, 12 de la noche con todos los universitarios, para luego tener conversaciones con los jóvenes sobre cómo eso se podía ver desde la perspectiva bíblica. Y era interesante porque conectábamos con aspectos muy puntuales de la cultura. 3, demuestra un entendimiento de las dudas y objeciones. O sea, debemos poder relacionar la fe cristiana con los no creyentes al abordar sus preguntas en términos que se encuentren respuestas significativas. Y no tenemos que tener todas las respuestas, pero por lo menos podemos ser sensibles a la realidad de que estamos que en la palabra de Dios y en la esperanza del Evangelio sí hay respuestas que pueden ser consideradas también como un actor importante dentro de la sociedad, especialmente en los textos y los dichos de Jesús, cuánto impacto no tiene y tuvo eso hasta el día de hoy. Luego, otro punto sería confirma para desafiar las narrativas culturales básicas. Cada una de las narrativas aspira en parte a algo bueno y debemos apreciar eso. Y con toda razón la gente quiere ser libre, quiere justicia, quiere una sociedad realmente abierta y pluralista. Sin embargo, debemos mostrar que solo en Cristo se puede satisfacer de manera apropiada esas aspiraciones. Porque, por otro lado, hermanos, no es solamente exclusivo de la generación actual o de nuestra época ese deseo o esa búsqueda. Esto ha venido desde mucho atrás. De manera que los fracasos de la sociedad por encontrar esas respuestas está precisamente en la necesidad de encontrarle un asidero a la realidad espiritual de cada ser humano. Y para eso podemos dialogar y conversar. Solo en Cristo podemos encontrar satisfacción plena. Presente ofrecimientos del Evangelio que ejerzan presión a los puntos sensibles de la cultura. Debemos considerar cómo organizar, articular los grandes ofrecimientos del Evangelio para aplicar la fuerza de manera frontal en los puntos sensibles de la cultura. Y esa es una reflexión que debemos hacer sobre el valor de esos pasajes bíblicos y cómo esos pasajes bíblicos en la fuerza del Espíritu Santo nos puede ayudar a poderlos relacionar y hablar para que Dios abra los corazones. Y por último, haz un llamado a responder al Evangelio.
todo lo que hagamos en relación a la cultura para alcanzarlos con un sermón bíblico tiene que ver con el Evangelio de Jesús. El Evangelio no es solo el medio por el cual las personas se convierten, sino además la manera en que los cristianos resuelven sus problemas y crecen. No les estoy dando todo este asunto hoy, pero quería, ¿cómo se dice? Déjenme cerrar esto, por favor. Quería compartirles un poco este tema para motivarlos a que reflexionen sobre el mismo. Yo sé que todos ustedes y yo tenemos estos desafíos y este es parte del tema de la predicación y la importancia de la predicación dentro de nuestras iglesias, pero en el contexto en el que nos movemos. Porque no solo queda referido o contenido a los templos, también a lo que podemos hacer cuando tenemos estudios bíblicos, cuando estamos en contextos no necesariamente seguros y protegidos dentro de 4 paredes en un templo. Porque también invitamos gente a que llegue a nuestros templos, gente que no conoce o a nuestros lugares de reunión. ¿Qué les parece? Bueno, son las 10:35. ¿Hay algunas reacciones a este tema? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Disculpen que fui corriendo con el tema, pero quería aprovechar el tiempo. Nivaldo, sí, dígame. Sí, doctor, me quería consultar algo. Por ejemplo, estamos hablando de la cultura de confrontar o adaptarse, ¿cierto? Claro, Eh, mire, imagino que la cultura va avanzando a medida que pasaron los años. La cultura con la que usted creció es muy distinta con la que yo crecí. así es. A todo esto, bueno, hoy día ya tengo 32 años. La consulta es la siguiente, o no sé si consulta o añadir algo. Por ejemplo, hoy día vivimos en una sociedad donde se acepta mucho lo LGTBI, ¿cierto? Que me Ajá. imagino que en su época de juventud no era tan bien vista como hoy en día. Mm. El tema del aborto, son varios temas en sí, sociales, culturales, etcétera, donde imagino que el cristiano, cuando ya, por ejemplo, en su caso, usted tendría que adaptarse a los tiempos de ahora, pero por ejemplo, hoy día hay jóvenes que van a salir de esos lugares y van a encontrarse con la palabra del Señor. De una u otra forma, encuentro que la palabra de Dios tiene la llegada a los distintos tipos de cultura a lo largo de la historia, a lo largo de los años, como para adaptarse, como para poderse entregar. Yo le comenté que estoy en un lugar, ¿cierto?, donde hay dificultades, donde me ha tocado hablar con gente que se quiere quitar la vida, donde gente que tiene problemas, inclusive con homosexuales, y hay que entregarles palabra del Señor de tal forma que, que acepten, no como un ataque, porque muchos hoy en día ven como que el Evangelio es un ataque a la cultura o a la forma de ser de cada persona. Por eso quizás se ha desvinculado del centro de la sociedad el cristianismo, porque algunos piensan que es como un ataque a la forma de ser de la persona, cuando en realidad es un apoyo, es algo totalmente diferente y la forma de que se le hace ver quizás es la diferente. No sé si me explico a cómo quiero llegar. Sí, yo creo que esa es una discusión válida porque es una situación que estamos enfrentando en la iglesia a nivel mundial. Eh, Creo que desde mi perspectiva se ha sacado muchas veces fuera de contexto. Creo que tenemos cosas muy claras en la Biblia, como el respeto al ser humano, la consideración a todo tipo de personas, o sea, amamos a las personas como nos ama el Señor a nosotros en la realidad de sus vidas de pecado aún antes de conocer a Cristo. Pero el problema no es que nosotros nos adaptemos a la presión de la cultura porque mantenemos y tenemos que mantener nuestros principios ortodoxos de la Biblia, la palabra de Dios. Creo que muchas iglesias están en ese debate hoy porque quieren genuinamente hacer
o ser sensibles a la necesidad de la gente, pero no a costa de sacrificar los principios y los valores cristianos. Tiene que haber un balance y aquí es donde necesitamos mantener muchas veces la iglesia no ha sido popular, tal como vimos en una de las diapositivas. El papel de la iglesia ha sido confrontar. En algún momento nos toca desafiar esas posiciones con respeto, con amor. Otra vez, no se trata de que nosotros vayamos a despotricar contra una persona por ser homosexual. Creo que la iglesia en algunos aspectos, en algunos lugares, en algunas circunstancias, sí ha sido xenófoba, ha practicado algún tipo de discriminación. Bueno, en Estados Unidos la iglesia ha sido una de las iglesias más eh, segmentada y separada por las razas. Eso se notaba el domingo a las 9 de la mañana cuando usted ve que hay iglesias de blancos, iglesias de personas de color, iglesias de asiáticos. O sea, la iglesia es una. La iglesia debería estar integrada por todas las razas y credos, pero esto ha sido parte de factores históricos, culturales, quienes llegaron primero, por problemas de lenguaje, por problemas o sea, nosotros en la iglesia, no todo ha sido color de rosas. Dentro de la iglesia también, como personas que hemos venido del pecado a un proceso de santificación, hemos ido aprendiendo a lidiar con todas estas realidades que nos demandan una actitud más cristiana, a veces menos cómoda, menos desde la comodidad. Pero yo sí creo, Nivaldo, que nuestro deber primordial como creyentes en la iglesia es predicar el evangelio de Cristo eh, la salud espiritual de nuestros hermanos. Primero conocer, dice la Biblia, nos llama a servir a los de la familia de la fe, pero también a los del mundo. O sea, nuestro mejor servicio al mundo es una predicación bíblica, espiritualmente sana, respetuosa, donde respetamos el texto bíblico y dejamos que Dios sea el que haga la obra. Cuando queremos imponer agendas culturales al texto bíblico, es cuando empezamos a tener estos encuentros. ¿Hasta dónde nos podemos llegar en nuestra reinterpretación de esos valores? Yo creo que el sentido común y el sentido del Espíritu Santo nos dice, no, hasta ahí no llegues. Calvino decía algo muy importante, que hay que practicar una ignorancia docta, hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Yo creo que tenemos que practicar ese sentido de dependencia de Dios. Yo sí creo que Jesús compartió con todo. Ahora, justificar cosas que son injustificables, o por lo menos no desde la historia misma de la iglesia, ya ese es otro tema de conversación. Pero en relación a la predicación, en la funcionalidad de la predicación es una actividad humana, primordialmente hablando, pero también, o digo, explicada, pero que tiene que ver con la proclamación de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, no es mi palabra. Por tanto, esa actividad humana tiene que ser la predicación de la palabra de Dios. Ahora, esa predicación tiene que hacerse con gracia, con respeto, con dependencia de Dios y en el Espíritu. Imagínense que la palabra de Dios nos dice que oremos en el Espíritu y que pidamos como conviene. Si eso es importante en la oración, ¿cuánto más en la predicación? Hay que entender qué es predicar en el Espíritu y predicar como conviene también. Y para predicar como conviene debe ser sobre los temas que la palabra, que el Señor quiere que prediquemos. Si nosotros nos detenemos a predicar solo sobre las necesidades de la cultura, no estamos respondiendo el problema. El desafío está en volver a predicar el evangelio. Así fue como se perdió la iglesia cuando se arropó de tradiciones que no estaban dentro de la práctica cristiana y fue arropándose en una serie de consensos y de tradiciones hasta que la atrapó, se quedó atrapada en concepciones humanas, en componendas políticas. Al fin, la iglesia que era una, cuando se comprometió en los poderes temporales y los poderes temporales se volvieron más importantes, desvió su propósito.
y por eso vino la reforma. Volvamos a los basics, volvamos a lo básico, volvamos a los principios del evangelio, la sola escritura, solo Dios, solo fe, para la gloria de Dios. Así que es una conversación que puede tener muchos aristas, pero el enfoque aquí de la predicación sobre la cultura es en las cosas que podemos y que tenemos posibilidades de donde el Señor nos permite llegar. Yo no sé, son las 10:44, las dos preguntas que quedan para que ustedes las conversen, se las voy a dejar para que ustedes las contesten en el transcurso de la semana y así dar por terminada la clase hoy, porque quiero ser fiel a que tengan esos 15 minutos de transición entre una clase y la otra. ¿Está bien? Muchísimas gracias, doctor. Muy bondadoso de su parte. Apreciamos para el buen café. Bueno, yo les agradezco. Espero que las próximas clases también podamos, que ustedes estén más o mejor, con menos frío y más motivaditos. Pero les deseo un buen viaje en este curso y voy a seguir orando por ustedes. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenos días. Buen día. Buen día. Bye bye. Muy bien. Damos gracias al Señor por esta clase. ¿En verdad es el frío que estamos tan apagados o cómo está esa motivación? ¿Qué es lo que pasa? Pues estamos reconectando, nos cuesta como tal vez vamos a tener que no ser pares en los sábados y continuar. Se resfrió mucho este receso. ¿Cómo le fue en las vacaciones? ¿Lograron refrescar? Hagamos en 2 minutos antes que nos tomemos el café una evaluación del curso y darle evidentemente la bienvenida a los que se están incorporando ahora. Debemos darles un buen testimonio de lo que se incorporen. No vaya a ser que piensen que es tan fome el curso. Comentario. Bueno el receso, pero se echaba de menos el compartir. Y yo también, que me alejé de esa mesa donde hay ricas marraquetas o prometedoras marraquetas. Así que ya pronto voy a llegar a esa mesa. Un abrazo. Bendiciones, bendiciones. Damos una cordial bienvenida a los que se están incorporando, ¿no? Este programa es un programa de carrera de largo aliento, no es una carrera de 100 metros. De manera que rogamos paciencia, flexibilidad y mucha motivación. Las carreras de largo aliento se llevan de a poco. Y yo tengo una frase, el problema no es comenzar la carrera, sino terminarla. Y esperamos que podamos encontrarnos también juntos terminando este proceso. Siempre hay lucha y siempre la habrá, pero que el Señor nos anime y nos aliente. Estamos preparándonos para tener el segundo curso del día de hoy, sábado 1 de junio, y los días sábados tenemos 2 cursos, predicación, que es el primer curso, e historia de la iglesia 2. Más rato se va a estar incorporando nuevos hermanos de Arizona y de México, se va a incorporar a esta clase. Pastor Israel, que nos acompaña en esta transición, su esposa Carla y algunos hermanos que se han incorporado nuevamente en esta materia, van a estar con nosotros en este curso, en el curso de Historia de la Iglesia 2. Y acá, cuando se incorporen ellos, vamos a estar igualmente dando algunas instrucciones, pero la sugerencia es que lo que ya han pasado Historia de la Iglesia 1, podamos ser de una motivación en la división de grupos y demás, que podamos hacer de motivación a los hermanos que se están incorporando en este curso. En esta oportunidad, Historia de la Iglesia 2 la va a compartir el doctor Andrés Serrano. Él en estos momentos se encuentra en África, en el país de Kenia. Anoche tuvo la presentación con otro grupo que está en California, Guatemala, Dominicana y Venezuela. Hay alumnos que están de otro programa y está con dificultad de la comunicación, ¿sí?
esperamos que podamos conectarnos, que pueda conectarse con nosotros. Si es que no puede conectarse, igual vamos a dar una instrucción del curso. Vamos a trabajar en la introducción del curso y aprovechar también de evacuar algunas dudas de conexión, de programas, sobre todo para los alumnos que se están incorporando nuevos en este curso. De manera que solicitamos a los que ya pasaron por la primera etapa de historia de la Iglesia que nos apoyen, por favor, apóyenos en cómo darle una inducción y una incorporación a los nuevos hermanos que se están incorporando a este programa. Amén. Contamos con ese apoyo. Entonces, mientras ellos se conectan, estamos a unos 10 minutos. Los invitamos a que tomen un rico café. Pierre, sí, diga Pierre. No, quería preguntar si hay que reconectar de nuevo a otro enlace, pero ya usted... No, nos quedamos, es el mismo enlace, nos quedamos acá en sintonía. Dale, gracias. Ok, quedamos acá, tómense unos 5 minutos. 5 y algo, ¿no? A las 11:10 volvemos. 10 minutos, a las 11:10 estamos de vuelta mientras se van incorporando los hermanos. Entonces, somos libres para un buen café. Tome bastante energía, que la clase de historia de la iglesia está muy buena.